comunicación con Adrián Trócoli, abogado especialista en temas previsionales. Y por un lado las subas de las tarifas, las prepagas, los alimentos y toda la sociedad percibe que de forma notable afecta más aún a los jubilados. Y Trócoli es un especialista en temas previsionales. Buenos días, Adrián Trócoli. Jorge Fontevecchia los saluda. Un gusto volver a hablar con usted de nuevo. Me gustaría, de la otra vez que hablamos, en que todavía había proyectos, ahora con la ley bases con media sanción, ¿cuál es su visión de cómo queda la suerte de los jubilados en la Argentina hacia adelante, en el caso de que sea aprobada de la misma manera por el Senado? Hola Jorge, ¿cómo estás? Buen día. La ley de bases. La verdad es que los jubilados, a los que están jubilados, le cambia poco. La ley de bases lo que cambia, lo que elimina, es la posibilidad de jubilarse sin hacer aportes. Que algunos le echan la culpa de todos los males del sistema previsional, esto es que no hay plata para pagar a los que sí aportaron porque se regalaron jubilaciones a los que no. Algo de cierto tiene, pero no es toda la verdad. Esto es la consecuencia inmediata de la ley de bases. A mí lo que me preocupa es que en el Congreso se está debatiendo esto, pero en la Cámara de Diputados se trató o sea, ya tiene en comisión y ha sido tratado en comisión otras modificaciones a la ley de movilidad, menores, honestamente no son importantes. Estamos hablando de darle un 6% más de aumento, un 7%, esos son los dos dictámenes de la mayoría, y una, ¿cómo decirlo?, una inconsistencia. Siguen peleando los grupos, ya, los partidos políticos, en vez de sacar algo que le sirva a todo el mundo. Varios especialistas se presentaron y mostraron algunos errores de criterio, te digo uno solo. Hace un año y medio, cuando salió la moratoria, Rafael Rothman dijo en su momento, esta moratoria es muy linda, pero dura 2 años, y dentro de 2 años, ¿qué hacemos? Bueno, la ley de bases anticipó el problema a el mes que viene. ¿Qué hacemos ahora? Hay una solución, o hay un cambio de tendencia en la ley de bases, pero respecto a lo que es movilidad, uno de los problemas no resueltos es que lo que se resuelta el dictamen de la mayoría, que es el de Unión por la Patria, dice que quieren mantener la fórmula de Fernández con más inflación, en el caso de la inflación sea superior, suponiendo que eso va a mejorar las jubilaciones. La verdad es que las proyecciones de la propia fórmula, digo lo que pasó entre 2008 y 2017, ellos dicen que es la misma fórmula, no lo es, pero esa aplicación daría que recuperar el poder adquisitivo de los jubilados, que perdieron estos 7 años, tardaría 19. ¿A usted parece que un jubilado tiene 19 años para recuperar el poder adquisitivo? Estos son los debates que hay en la Cámara de Diputados. Ahora, respecto a tu pregunta en particular, los que no tienen aportes, las mujeres que no tienen aportes principalmente, no van a poder jubilarse a los 60 años. Esto tiene que quedar claro. Las que sí tienen los aportes no le cambia la edad jubilatoria, de hecho no cambia la edad jubilatoria. Lo que cambia es la posibilidad de comprar años de servicio. Y como te decía, hay una solución parcial en la ley de bases, es un cambio de paradigma en realidad, en vez de pasar a moratorias, pasa todo a uno de dos esquemas. Los que tienen algunos aportes pero no llegan a jubilarse, que es una realidad, todavía no está definido el número, había proyectos del radicalismo que fueron los que insistieron en incorporarlo, del año pasado que hablaban de 10 años de aporte como mínimo. Entonces, los que tengan algún esfuerzo contributivo van a poder jubilarse recién a los 65 años con una prestación proporcional, así la llama la ley, y van a cobrar en principio mejor que la PUAM. Esto digo, en principio pues se garantiza la prestación universal para adulto mayor, que es el 80% del haber mínimo jubilatorio, sin aportes. Esa es la lógica. Los que no tienen aportes tienen un concepto no contributivo, casi una asignación, si no tienen otros ingresos, y los que sí tienen pocos aportes, pero no llegan a jubilarse, van a poder tener esta prestación proporcional. En teoría,
alguien que tiene un salario medio del sistema, que es un poquito más del doble del salario mínimo, para poner una referencia, con 10 años de aporte pasa la mínima, muy poco, pero pasa la mínima, que es lo que cae indefectiblemente el que se jubila por moratoria. Entonces, genera una pequeña, una salida que no es demasiado onerosa para el gobierno, porque siempre se mira el presupuesto cuando se dan estas prestaciones que no han alcanzado a generar suficiente ahorro como para que el Estado pueda decir que las paga, y los mejora a aquellos que hicieron algún esfuerzo. La verdad es que la idea es volver a pensar en un sistema contributivo, pero esto va a demorar mucho tiempo. Adrián, ¿es correcto decir que en los años 90, con la jubilación privada, se iba camino a lograr algo como sucedió en Chile, de que finalmente se resolviese de una manera más sustentable el tema previsional, y que fue un error, o la salida de la convertibilidad generó las condiciones para que se cometa ese error, la eliminación de un sistema de jubilación privada? ¿Cuál es tu propia visión en retrospectiva de aquello que pasó entre los 90 y la salida de la convertibilidad, y si crees que a futuro puede ser una salida? Complicado. Me la dejaste difícil. Primero, una aclaración. El sistema de FJP no era un sistema privado. Era un sistema altísimamente regulado por el Estado, era obligatorio, con depósitos fijos, digamos. Lo único que tenía privado era la administración de los fondos, que no es poca cosa, pero era un sistema público con administración de fondos privados. Y digo esto porque la verdad es que el principal problema que tuvo el sistema de FJP eran las regulaciones que estaban casi diseñadas para sostener el sistema público. Dicho de otra manera, de 27 puntos que van de la contribución única a la seguridad social, en función del salario, el contrato salarial te dice 100.000 pesos, bueno, 27.000 pesos entran a la AFIP, un poco de aporte, un poco de contribución, y de eso iban solamente, de los 26 puntos, iban solamente 7,5 puntos al ahorro del jubilado, o el jubilable, del tipo que aportaba. Este era el principal problema. Todavía se mantenía un sistema costoso, difícil de pagar, sin aportes, ¿no? O sin que ingresaran los aportes, porque los aportes iban a la FJP. Pero bueno, de esos 26 puntos, la ley dice 27, pero hubo varias excepciones, y de hecho en algunos lugares eran 25. Pero no importa, 25, 26 o 27.000 pesos por cada 100.000, se los quedaba la AFIP y los repartía. Cuando repartía a la cuenta del trabajador que se iba a jubilar en algún momento, le entraban 7,5. Esto es lo que no tenía mucha visión de futuro, y esa es la principal diferencia con Chile. Chile tiene, sí, un problema grave, que es una muy baja tasa de sustitución, o sea, las jubilaciones son muy bajas respecto a los salarios, pero el aporte es muy bajo, entonces el costo salarial es bajo, y entonces es un país más competitivo. Creo que algo en el medio podría haber sido razonable. Yo creo que con la mala fama que tuvieron las FJP en el país no va a funcionar, no, por lo menos en un futuro de acá a 10 años no hay ninguna posibilidad. Lo que habló el presidente el 1 de marzo en el Congreso, entiendo yo que se refería a otra cuestión, que era que aquellos trabajadores que tienen sueldos muy altos y que no aportan por el total del sueldo, pueden hacer una especie, voy a decir el aporte voluntario, pero no es la mejor manera, dentro del esquema que hoy existe. Sería un retiro, un seguro de retiro. Esto es fundamental, no solo para las jubilaciones, sino para el país. El país no tiene un esquema de préstamos. Ahora salió, hace 10, 15 días, la novedad que nosotros podemos acceder nuevamente a un crédito hipotecario, más o menos, porque los créditos UBA, en realidad, son buenos, son razonables con la inflación normal, no con la inflación de la Argentina. Y aún así las tasas, la sobretasa por arriba de la inflación de este crédito es muy alto. ¿Por qué lo relaciono? Porque en la medida que haya gente que ahorra
en un sistema privado, en un sistema que mantenga el ahorro dentro del país, se genera un mercado de capitales que permite tener crédito como para, sea, si es comprar una casa, significa que alguien la construyó, esto es un impulso a la construcción. El crédito interno mejora claramente las posibilidades de crecer del PBI, y en la Argentina no existe crédito interno. Entonces, tener, como en el resto del mundo, los fondos de pensiones dispuestos para créditos de largo plazo, porque uno que aporta espera jubilarse por lo menos 10, 15 años después. Los aportes importantes están en la vida laboralmente activa. Entonces, en ese sentido sería genial, pero no la vuelta a la FJP. Estamos hablando de lo que en previsional, en derecho internacional, se llama la cuarta pata, y es el cuarto sostén del sistema. ¿Quién financia? Bueno, una parte es ahorro personal, puesto en, digámosle, compañías de seguro de retiro, como para no andar haciendo cosas raras, no necesitamos, que se queden en el país, pero que tengan reaseguro afuera. Nada, eso sería muy viable, muy razonable, muy fácil, no necesita una modificación importante, y te doy un solo dato. El aporte máximo sujeto a aportes, o sea, el sueldo máximo que consideraba ANSES a efecto de una jubilación, en la época de la convertibilidad, como decías recién, era de 4.800 pesos dólares. En ese momento, el que cobraba 4.000 aportaba por 4.000, y el que aportaba y el que cobraba 10.000 pesos cobraba 10.000, pero aportaba solamente, ingresaba al sistema solo la mitad. 4.800 pesos era el tope por el cual se consideraba el sueldo máximo. Después de eso no era salario para el sistema. Bueno, hoy el tope está en 2 millones justo. Ahora cambió en mayo a 2 millones y algo, 2.090.000 o algo por el estilo. Estamos hablando de $2.000, menos de la mitad, un 40%, sacando números rápidos, pero ese 40% sin considerar la inflación de Estados Unidos, digo, la inflación del dólar, la depreciación del dólar propio. Entonces, de los casi 5.000 de la convertibilidad, ahora uno tendría que hablar de 6 a 8 millones, depende de la tasa que utilices, como tope, y son 2. O sea, un 20%, números redondos, entre un 20 y un 30%. Cayó el tope máximo por el cual la gente puede aportar entre 3 y 4 veces. Eso podría dirigirse a un ahorro privado. El excedente podría rápidamente dirigirse a un ahorro privado. Por supuesto, esto significa jubilaciones más bajas. Si hay aportes máximos más bajos, hay jubilaciones más bajas. Debiera también tratarse, pero empecemos por partes, por lo menos generar un sistema de ahorro privado. Clarísimo, Adrián Trócoli, muchas gracias. El año va a ser un tema importante y volveremos como varias veces. Te mandamos un fuerte abrazo. Seguramente en muy poco tiempo, no quiero decirte semanas, pero muy poco tiempo vamos a tener novedades de lo judicial, porque el atraso de las jubilaciones no da más, y la falta de una respuesta transversal que cubra a todo el mundo desde el gobierno, y hablo desde los poderes legislativo y ejecutivo, ya es insostenible. Estamos esperando que resuelva el Poder Judicial. Volvemos allí entonces. Muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo. Jorge, un abrazo para ustedes. Acabamos de hablar con el abogado previsional Adrián Trócoli.